En sus últimas ruedas de prensa, si bien el Banco de la República ha conservado esa independencia que lo caracteriza, pues sí ha dejado entrever que parte de la motivación para dejar quieta esa tasa de interés es la incertidumbre fiscal que hay hoy en Colombia. ¿Usted no ve este como suficiente argumento para seguir manteniendo esa cautela? En los Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, la deuda del sector del gobierno estadounidense llegó a 100% del PIB. Actualmente está en 125% del PIB. Nosotros estamos 63% del PIB. O sea que si uno se mira por los estándares de los Estados Unidos, estamos lejos de ese. Y estamos lejos de muchos otros países latinoamericanos. O sea, no tenemos una deuda muy alta, como algunos dicen. No es cierto eso. César Ferrari, superintendente financiero de Colombia, habló en exclusiva con Bloomberg Línea. Dijo que el nivel de deuda en Colombia no es alto, que el Banco Central colombiano tiene espacio de sobra para bajar la tasa de interés y que la sobretasa de 50% al sector financiero que propone la reforma tributaria es necesaria. Además, lanzó dardos a la integración de las bolsas de Chile, Colombia y Perú. César Ferrari, superintendente financiero de Colombia, gracias por su tiempo para conversar con Bloomberg Línea. Con mucho gusto. Es un placer estar con ustedes. Gracias. Profesor, quisiera arrancar hablando de NUAM, porque se empezaron a ajustar ya hace un tiempo los manuales de negociación, también ahora se pretende ajustar los manuales de compensación para que queden idénticos en Chile, Perú y Colombia. Y quiero preguntarle a la Superintendencia Financiera cómo ha avanzado, qué pasos ha dado para que se logre esa integración, si en repetidas ocasiones se ha manifestado que esta integración, digamos que perjudicaría la inversión en Colombia y favorecería la inversión chilena. Ahí hay dos cosas. Poco tenemos que decir sobre la integración de los mercados de capitales. La integración del mercado de capitales requiere políticas monetarias similares, políticas tributarias similares, políticas fiscales similares, y no se da en ninguno de los tres países esta condición. Así que yo veo bastante remoto la integración de los mercados de capitales. En la fusión de las empresas, de las bolsas de valores que hay en Santiago, en Bogotá y en Lima, pues esos son tres negocios privados que tienen toda la libertad de fusionarse, y eso es lo que han hecho, y eso es lo que están ellos, pero esas son las operaciones, no la integración de los mercados de capitales, que son cosas muy distintas. En NUAM, por ejemplo, hablando específicamente de lo que usted menciona, aspiran a poder integrar los mercados de acciones antes del segundo semestre de 2026. ¿Usted cómo ve esa meta? Yo la veo bastante remoto. Convénzame que van a lograr simultáneamente una estructura tributaria similar en los tres países. De que van a lograr políticas monetarias similares en los tres países y políticas cambiarias en los tres países, para no mencionar las cuestiones de gastos fiscales y otras cosas que le hacen al manejo de la situación económica de los países. Yo la veo eso muy complicado, a menos que tengan suficiente capacidad de lobby para en los tres países actuar sobre cada uno de los congresos para lograr este tipo de convergencia en este tipo de políticas. ¿Cree usted entonces que con esa integración se está perdiendo el tiempo, teniendo en cuenta toda esa estructura, no solo tributaria, sino que se requiere en cada uno de los mercados? ¿O cree usted que debería transarse de una manera diferente? Mira, no hay peor gestión que la que no se hace. Supongo que poco a poco irán convenciendo a los parlamentos de los diferentes países de lograr estructuras similares en estas tres cosas fundamentales: tributación, cambiaria, monetaria, fiscal. Eso va a tomar mucho tiempo, pero como le digo, no hay peor gestión que la que no se hace. ¿Y eso necesariamente tendría que pasar por el legislativo de cada país? Pues claro, ¿cómo van a cambiar la política tributaria si no es pasar por los legislativos de los países? ¿Cómo van a cambiar la estructura tributaria, los impuestos a la renta, por ejemplo? Hablemos solamente de los impuestos a la renta. La legislación del impuesto a la renta en Chile es diferente a la de Perú, es diferente a la de Colombia. Las tasas son diferentes, los periodos de pago son diferentes. ¿Cómo van a lograr similitud en esas tres cosas para convencer a los posibles compradores de las acciones en estos tres países que todos se enfrentan la misma? Esto no es Europa, esto no es la Comunidad Europea, y aún en la Comunidad Europea tampoco se ha logrado plena
Y fíjense que las bolsas de valores en la Comunidad Europea no están integradas. Y eso que por lo menos tiene una política monetaria común los miembros del euro. Y no se han logrado integrar en los mercados de capitales. Frente a NUAM específicamente, profesor, ¿qué se ha hecho desde la Superintendencia Financiera? Es decir, ¿cuándo fue la última vez que usted se reunió con ellos? ¿Qué han hablado? O sea, ¿cómo qué pasos se han dado desde la Superintendencia Financiera para mostrarles su posición? Y sobre todo pues aquí teniendo han venido muchas veces y he hablado con ellos muchas veces y les he dicho, bueno, el día que ustedes consigan ese tipo de convergencias tributarias, monetarias, cambiarias, chévere, nosotros no tenemos nada que decir, porque nosotros no decidimos esas cosas. Eso se los he dicho N veces. La última vez he ido a la Bolsa de Valores a sonar la campana por la inversión que está haciendo Bit Investment. Ya no hemos vuelto a hablar del tema, porque estas cosas son complicadas, no son sencillas. Superintendente, cambiemos ahora de tema. Hablemos de la reforma tributaria que está en trámite en el legislativo y hay dos cosas que siento que usted se ha referido indirectamente y es que la primera, esta reforma elimina el componente inflacionario a los productos de inversión y quisiera preguntarle cómo afecta esto el nivel de ahorro en el país, que es un tema del que usted ha hecho referencia varias veces, sobre todo cuando compara lo que pasa en Colombia con los países asiáticos. Yo creo que estas cosas deben ser similares para los diferentes productos. O sea, entiendo que algunos productos financieros no tienen esta ventaja de descontar la inflación. Y yo me pregunto por qué no, y sí la tienen las demás. Se supone que eso es una manera de generar más ahorro en la economía porque se vuelve más atractivo. Los ahorros en nuestros países, particularmente en Colombia, son sumamente reducidos y tenemos que buscar las mejores maneras para aumentar esos ahorros. Puede ser que este sea un vehículo, no creo que sea el único, porque eso tiene que ver fundamentalmente con los niveles de consumo que existen en los países, unos niveles de consumo que son exorbitantes, 94%, 93% del PIB, lo cual nos deja un margen de ahorro de 6 o 7% del PIB en el caso colombiano. Es excesivo, ese nivel de consumo tiene que ser reducido. Yo creo que los colombianos tenemos que convencernos de que necesitamos una mayor austeridad en el gasto y de alguna manera comenzar a reducir todos nuestros niveles de consumo. No estoy hablando de reducir los niveles de consumo de gente que casi no tiene ingresos y que por lo tanto necesita por lo menos para comer, pero hay niveles de consumo sumamente elevados, qué sé yo, familias con mucho dinero que se van 2, 3 veces a Europa durante el año, pues eso podría ser menos, oiga, contense, pero esa es una actitud cultural, es una actitud personal. Yo me imagino que esto no hay necesidad de decirle a los europeos, por ejemplo, que tienen niveles de ahorro mucho más altos que nosotros. Y sin embargo, su estándar de vida es mucho más alto, porque tiene ingresos más altos también. Seguimos hablando, profesor, de la reforma tributaria porque también propone una sobretasa de 50% al sector financiero. Recuerdo hace poco que conversaba con Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, y él me decía que seríamos casi que el único país del mundo en tener esa tributación específicamente para los bancos. ¿Cómo ve usted esta medida? Ahí hay dos preguntas. O sea, habría que preguntarle a los escandinavos si sus tasas de impuestos son menores que las latinoamericanas. Por supuesto que no. Los escandinavos pagan 60, 70% de impuesto a la renta y no se escandalizarían con un impuesto del 50%. El sistema financiero ha tenido una tasa de 40% hasta la fecha y eso es una tasa alta sin duda. Una tasa de 50 es muy alta. Ahí tenemos que ver cuál es el bien común y cuál es realmente a lo que tenemos que apostar. Hay un problema serio de finanzas y seguramente los que más deben contribuir más. No estoy diciendo necesariamente que la manera sea pasar a pagar una tasa del 50%, pero ante las angustias fiscales que tiene el país, de repente sí es necesario en estas circunstancias. No creo que sea una necesidad de por vida, pero dadas las circunstancias, de repente sí, es una cuestión que uno tendría que decir qué es superior, cuál es el bien superior, ¿cierto? Que hay una mayor contribución que además es el sector que más utilidades hace y afortunadamente hemos pasado de 15 bancos que hacían pérdidas a solamente 5 bancos durante este último año, pues eso de repente es posible
en aras del bien común, del bien superior. Probablemente si la situación fiscal no fuera tan angustiosa, esto no sería necesario. Y claro que coincido con Jonathan Malone, no es deseable, pero de repente es necesario. Profesor, hablemos ahora de dos banderas de su administración. Uno es el tema de las finanzas abiertas. Hablaba también hace poco con Gabriel Santos, él es el presidente de Colombia FinTech, y él me decía que sienten las FinTech colombianas que no se está avanzando como se esperaría en la regulación de las finanzas abiertas. ¿En qué va este tema? ¿Qué se ha hecho hasta el momento? Bueno, yo le diría a Gabriel que está equivocado, eso no es cierto. O sea, hemos sacado una regulación, eso ha salido ¿cómo se llama? A observaciones del público. Comentarios del público hasta en 2 oportunidades. Ya está por expedirse la resolución final, el decreto final, que debe salir en estos días. Pero yo no creo que sea justo decir que no se ha hecho nada. En este país teníamos unas finanzas voluntarias hasta el 22 y vamos a tener unas finanzas obligatorias a partir del 25, y eso me parece una gran noticia para el país. Expliquemos un poco, y usted que es profesor de forma muy pedagógica, ¿qué significa las finanzas abiertas? ¿Esto qué va a implicar para el consumidor financiero? Quiero empezar por otro lado. Hay 3 atributos de la competencia. Los atributos son libre entrada y salida de los agentes, precios transparentes y simetría de información. Cuando hablamos de finanzas abiertas, lo que estamos diciendo es que todos los agentes que están en el mercado, llámese los bancos o llámese los clientes, tengan la misma información que les permita tener un acceso paritario al mercado. Lo cual quiere decir que el banco A tiene la información de los clientes del banco B y el banco C y el banco D, así sucesivamente. Y los clientes del banco B tienen la información del banco A, del banco B y del banco C y así sucesivamente. Todos tienen la misma información. Eso permite construir al final simetría de información. Todos tienen la misma información. Por lo tanto, si yo sé que el banco A ofrece al 18% un crédito y yo tengo un crédito al 20%, pues corriendo me voy al banco A y pido que me transfieran el crédito de este lado al otro lado porque me beneficio. Y eso lo puedo hacer porque tengo esa información. Pero los bancos pueden hacer lo mismo. Los bancos pueden identificar quién es el mejor cliente que está pagando sus deudas puntualmente y pueden tratar de capturarlo y le ofrecerán un mejor crédito, digamos al 18% si el señor tiene un crédito al 20%. Y por supuesto el cliente va a ir debajo del menor crédito, pero eso es lo que quiere decir que lo que estamos haciendo es impulsar la competencia en el mercado. Cuando tengan todos la misma información, se genera mucha competencia en el mercado. Y cuando tú tienes mayor competencia, se genera una expansión del crédito y una reducción de las tasas. Por supuesto que eso beneficia a los consumidores, sin duda alguna. Porque un aumento de las tasas, ¿por qué un aumento de las tasas? Porque cuando yo me voy de un banco al otro, pues el otro tiene que ver dónde saca el crédito y eso acaba significando una mayor cantidad de crédito en el mercado. Y cuando ocurren estas cosas, que yo me voy del banco con crédito 20 al crédito de 18, pues sin duda las tasas de interés van a acabar bajando. Todo eso es lo que genera la competencia. Al final, el producto resultante de este finanzas abiertas es generar competencia en el mercado. Por eso lo estamos haciendo. Y por eso es importante, porque va a tener un sistema financiero que en este momento es un sistema poco profundo. El mercado de crédito en Colombia todavía no alcanza el 40% del PIB. Necesitamos que sea mucho más grande, mucho más profundo, con mejores tasas de interés. Entonces, todo esto se va a lograr a partir de finanzas abiertas en un proceso progresivo. Estas cosas no se hacen de un día para otro. ¿Siente usted que los bancos tradicionales han hecho de alguna forma oposición a este tema de las finanzas abiertas, precisamente por cómo se han manejado los datos tradicionalmente en el país? No, no lo siento así. Yo me reúno acá con todos los bancos, hablo con todos los bancos. Uno de los principios que he puesto en la superintendencia es el diálogo con todo el mundo, a partir del conocimiento ilustrado. Y ninguno me ha dicho delante mío o en mi cara, no, yo no quiero tal cosa, esto me perjudica. No hay tal, o sea, tanto los bancos grandes como los bancos chicos, todos se sienten muy, muy felices de que haya finanzas abiertas, incluso las fintechs. Tal vez Gabriel no esté suficientemente informado. Otra bandera de su administración es el tema de la supervisión digital.
¿Qué avances hay ahí, sobre todo en un mercado colombiano en donde siento yo que cada vez más los neobancos, damos ejemplo de Nubank, de Lulobank, de Pibank, ofrecen cada vez más servicios, Revolut, ofrecen cada vez más servicios y lo hacen sin una oficina física? Claro, ¿Cómo avanza ese programa de supervisión digital? Mire, quiero empezar por qué llegamos a la necesidad de tener supervisión digital. Cuando yo llegué acá a la financiera, eso fue en mayo del 23, lo primero que observaba es que cada vez la banca se hacía más digital y la supervisión era una supervisión analógica, aparte de reportería física, que además tenía otras consecuencias. La reportería ocupaba 2.900 personas entre las diferentes entidades financieras que cuestan un montón de plata y ocupan un montón de tiempo. Entonces yo me dije, no, esto tenemos que superarlo. Primero, nosotros tenemos que hacer una supervisión digital, no solamente una supervisión analógica como la he venido haciendo. Eso significa que hay que transformar a nuestros equipos y a nuestra gente. En segundo lugar, hay que eliminar la reportería física, porque si vamos a hacer supervisión digital, vamos a extraer la información de los bancos digitalmente. Entonces ya no necesitamos la reportería física. ¿Y eso qué significa? Una reducción de costos enormes para las entidades financieras, porque gastas un montón de plata llenando los reportes para la superfinanciera. Entonces, esa es otra ventaja. Y la supervisión digital significa una reducción de costos enormes para los bancos. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque lo que queremos también es que los bancos tengan menores costos, porque eso nos permite reducir la tasa de interés. Entonces, tiene varias ventajas esta la supervisión digital. Primero, vamos a tener la información en tiempo real, cosa que se demoraba un montón mientras llegaban los papeles, se digitalizaban los papeles o lo que fuera. Lo vamos a tener en tiempo real y eso, una información mucho más completa, porque la reportería escrita es limitada a un papel. La reportería, no la reportería, sino la extracción digital, permite una extracción de muchísima más información. Entonces eso nos permite hacer, a partir de una serie de modelos que también estamos desarrollando, mejores proyecciones de las situaciones de los bancos. Con mejores modelos analíticos vamos a poder hacer eso y vamos a saber en todo caso mucho más rápidamente lo que sabemos ahora, cuál es la situación de los bancos para que puedan mejorar y podamos decirle nosotros, gracias a la supervisión digital, oiga, si usted sigue haciendo lo mismo, se quedan sin liquidez en 6 meses o se vuelven insolventes en un año. Esas son todas ventajas. Ahora, ¿dónde estamos? Nos ha costado Dios y su ayuda hacer esta cosa. Hemos perdido casi un año ensayando métodos que resulta que no eran, nos fuimos por un camino distinto, porque no había a dónde aprender. Sí, con la experiencia. Somos pioneros en esta cosa y la experiencia no existía. Entonces había que ir a aprender, ya encontramos el camino. Y entonces ya estamos sacando un primer módulo de colocaciones. O sea, lo primero que vamos a saber, extraer la información digitalmente de todo el sistema financiero, son las colocaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a saber que el banco A le presta el crédito al fulano tal, a tal tasa de interés, y lo vamos a hacer granularmente, lo vamos a hacer para todo el mundo, y eso nos va a permitir muchas más decisiones, muchas mejores decisiones. Eso espero que el primero de enero ya entre en vigencia, ya entre en vigencia obligatoriamente para todo el sistema financiero, que significa que van a tener que adaptarse, y si no lo han tenido que hacer, venido haciendo desde antes, adaptando sus sistemas tecnológicos para que podamos hacer extracción. Claro que hemos hecho una serie de reuniones con ellos, nos han dicho que sí, ya están listos, etcétera, etcétera. Después que terminemos con el módulo de colocaciones, vamos a pasar al módulo de seguros. El módulo de seguros, sobre todo en la parte de financiamiento. Y eso es enorme, es muy grande, porque eso significa conocer las pólizas, los montos de las pólizas, los plazos de las pólizas, la cantidad de las pólizas, cliente por cliente. Eso es una información gigantesca, entonces hemos tenido que adaptar también nuestros espacios de colocación en la nube, de archivo en la nube, para que podamos tener sitios suficientes. Y luego de eso vamos a ir poco a poco terminando los módulos de depósitos, que son los módulos de captaciones, los módulos de inversiones, y prácticamente con eso terminaremos los balances de los bancos. Ahí podremos proyectar los balances completos y vamos a proyectar los estados y resultados completos de las entidades financieras.
Y con los seguros después vamos a hacer los otros módulos. En los seguros son 5 módulos. Empezamos con el de financiamiento, pero después van a venir los otros módulos, que no me acuerdo cuáles son en estos momentos. Pero esta cosa nos ha tomado muchísimo trabajo, ha sido muy dura, muy difícil. Hemos construido aquí en la superintendencia el centro de excelencia, donde tenemos un grupo excelente de gente muy preparada. Nos ha costado Dios y su ayuda formar ese grupo. Es difícil contratar ingenieros de datos, ingenieros de sistemas, porque hay pocos en este país y andan contados con las dedos de la mano. Sí que de todas maneras hay siempre un problema de que se los arranche de un lado para otro. En fin, pero yo estoy contento, porque no hemos hecho las cosas en vano. Creo que ya podemos mostrar resultados sobre estas cosas y a partir del 1 de enero va a ser ya una realidad. Profesor, cambiamos también de tema. Usted ha sido pionero en estas mesas de trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público del mercado de capitales. ¿Qué ha salido de ahí? ¿Qué frutos ya dan estas mesas? Hemos hecho 7 meses de trabajo con todo el sector privado vinculado al mercado de capitales, todo, de la bolsa de valores, los corresponsales, los comisionistas de la bolsa, en fin, todo el mundo. Y han sido sumamente provechosas. No me acuerdo en este momentito para darle las cifras, pero me impresioné el otro día porque vino aquí Andrés Restrepo, que es el gerente de la bolsa, y nos dijo, y trajo unos impresos muy bonitos, donde decía, miren lo que hemos logrado en un año. Y las tasas de crecimiento en gente de personas naturales que antes no venían a la bolsa, ahora vienen, que crece al 64%, y las otras calidades especiales que tiene la bolsa, todos son cifras positivas sumamente grandes. Pero yo creo que lo más importante que hemos visto recientemente son 2 hechos que vale la pena anotar. Uno, el BIT Investment ha hecho una inversión gigantesca en la bolsa de valores y ha puesto a disposición una emisión de bonos sociales y verdes por un monto de $300.000 millones, lo cual es un montón de plata. 300.000 millones de pesos, lo cual es un montón de plata. Pero tal vez lo otro que me parece mucho más significativo es que el éxito ha puesto sus acciones en la bolsa. El éxito, usted sabe que un inversionista salvadoreño, la familia Callejas, compró el éxito, invirtió $500 millones en Colombia y finalmente, después de limpiar lo que tenía que limpiar dentro de la empresa, ahora ha puesto sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Yo hablaba con el presidente Carlos Callejas, que es una excelente persona, y le decía, bueno, el próximo paso es hacer que una parte, no digo que sea mucho, como hizo Ecopetrol, de esas acciones esté en poder del público colombiano, para que realmente se vuelva una sociedad anónima. Pero eso vendrá después. Pero es una noticia muy positiva. Claro que sí. Esa parte no es noticia todavía, ese es un anuncio, es una expectativa. Lo que sí es noticia es que ellos han puesto sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Una noticia, hoy es la puesta en operación de Breve, este sistema de pagos inmediatos del Banco de la República que va a permitir hacer operaciones en tiempo real y de forma gratuita entre cuentas bancarias, entre otros servicios. ¿Cómo cree usted que va a impactar esto para la inclusión financiera y para esa guerra contra el efectivo? Le recuerdo que tenemos plataformas de pagos inmediatos de bajo valor desde hace 3 años en Colombia. Nequi y Daviplata son ejemplo de eso. Sí. Y Nequi y Daviplata son también interoperables desde hace algún tiempo. De tal manera, cualquier colombiano puede pagarle a su vecino o al frutero, y yo lo hago, comprar con Nequi un aguacate. Sí. Cosa que eso era absolutamente impensable hace algún tiempo. Por lo tanto, lo que quiero decir eso es que ya tenemos experiencia y se ha ganado una buena experiencia con estos ejemplos. Breve viene un poco para coronar todos estos esfuerzos y para hacer que la interoperabilidad ya no sea entre 2 bancos que a su vez operan con otros, sino entre todo el sistema financiero, y yo creo que eso es un enorme adelanto del Banco de la República que ha hecho posible esto, que realmente le ha significado un trabajo de 2 años.
Entiendo que eso comenzaba hoy día. Sí, Y sí, creo sí. que eso merece una felicitación para el Banco de la República. Superintendente, hablamos ahora del Banco de la República, pero de otro aspecto, y es que el mercado ya no espera que en lo que resta del año se haga un nuevo recorte de tasa de interés, sino que se va a mantener así la tasa. ¿Usted cree que el Banco de la República tiene todavía espacio para hacer nuevos recortes en su tasa de interés? ¿Cómo ve? Yo se lo digo con claridad, se lo he dicho a todo el mundo. Yo creo que hay un enorme espacio para reducir las tasas de interés de política monetaria. No puede ser que la inflación esté en 5% y la tasa de interés de política monetaria esté en 9,25, suponiendo una tasa de interés real del orden de 4%. Si digamos que la reducción de las tasas de inflación de 5% hubiera sido hace un mes y que estábamos antes en 7 o en 8, uno decía, bueno, vale, hay que esperar un poquito, pero creo que ya hemos esperado mucho y los colombianos se merecen una menor tasa de interés de política monetaria, porque eso genera a su vez una menor tasa de intereses comerciales y eso a su vez posibilita más inversión. Mire, las inversiones se hacen posibles en el mundo cuando las tasas de interés son bajas. ¿Por qué? Porque necesitas un proyecto que tenga una suficiente rentabilidad que pague por lo menos la tasa de interés. Si las tasas de interés son altas, quiere decir que va a haber menos proyectos que tienen esa rentabilidad. O sea, cuando más alta la tasa de interés, hay menos apetito de inversiones. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Mejor dicho, en otras palabras, una tasa de interés de política monetaria muy elevada frena las inversiones en el país y eso quiere decir que frena el crecimiento de la economía del país. En sus últimas ruedas de prensa, si bien el Banco de la República ha conservado esa independencia que lo caracteriza, pues sí ha dejado entrever que parte de la motivación para dejar quieta esa tasa de interés es la incertidumbre fiscal que hay hoy en Colombia. ¿Usted no ve este como suficiente argumento para seguir manteniendo esa cautela? En los Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, la deuda del sector del gobierno estadounidense llegó a 100% del PIB. Actualmente está en 125% del PIB. Nosotros estamos en 63% del PIB. O sea que si uno se mira por los estándares de los Estados Unidos, estamos lejos de ese. Y estamos lejos de muchos otros países latinoamericanos. O sea, no tenemos una deuda muy alta, como algunos dicen. No es cierto eso. Pero además, lo importante es si la podemos pagar. Si no podemos pagar la deuda, pues entonces estaríamos en dificultades. Y claro, una de las razones precisamente que permite pagar la deuda es que los costos, los intereses sean más bajos. Y eso tiene que ver con las tasas de política monetaria. Entonces, no es que no es que el déficit sea muy alto. El déficit alto lo que requiere es, en otras palabras lo digo, déficit que no se financia no existe. Lo cual quiere decir que mientras el déficit esté siendo financiado, sí existe y es posible y es viable. Hasta ahora hemos conocido, y lo paradójico es que los test están bajando en el mercado, lo cual uno comienza a preguntar, pero es una paradoja. O sea, el déficit es muy grande y sin embargo las tasas de los test están bajando en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los colombianos en general o los inversionistas en general no creen en esos cantos que están diciendo que no, hay que seguir manteniendo las inflaciones altas, porque la tasa de interés de política monetaria es alta. Porque si no, ¿cómo hacen? Estamos ahora colocando TES al 12% y seguramente van a seguir bajando. Y estamos haciendo operaciones, no estamos haciendo, es mucho decir, Crédito Público está haciendo unas operaciones súper interesantes, súper novedosas, para disminuir el tamaño de la deuda y generar un menor pago por intereses. Eso es muy importante y eso lo está reconociendo el mercado, por eso están bajando las tasas de interés de los TES. A pesar de lo que digan los que se supone saben un poco de estas cosas que dicen lo contrario, porque si no el inversionista no es tonto, el inversionista se está dando cuenta que la deuda está reduciéndose y la tasa de interés del pago de la deuda también, porque se están cambiando las deudas de largo plazo por las de corto plazo. Y eso significa eliminar una serie de deudas caras, que es lo que pasaba anteriormente por otras deudas más caras. Yo creo que Crédito Público ha hecho una excelente labor que lamentablemente no ha sido reconocido, pero el mercado lo está reconociendo. Y el mercado lo está reconociendo y por eso las tasas de los test se están disminuyendo.
Pues vamos a ver qué pasa en esta reunión de finales de septiembre. Es César Ferrari, superintendente financiero. Muchas gracias por su tiempo. Con mucho gusto. Claro que sí. Hasta otra oportunidad.